Hola, estimados espectadores del canal. Hoy les presentamos un nuevo episodio sobre el tema El cardenal gris de la desintegración. Cómo el amor de Raisa Gorbachova por el dinero y Occidente llevó al colapso de la URSS. ¿Y sabían que el destino de la mayor superpotencia del siglo XX, un país que ocupaba la sexta parte de la Tierra y poseía un arsenal nuclear capaz de destruir el planeta varias veces, no se decidía en los búnkeres secretos de la KGB, ni siquiera en las largas mesas de roble del Politburó? Y si les digo que los clavos en el ataúd de la Unión Soviética se clavaban con elegantes tacones en los probadores de boutiques parisinas y en recepciones de la alta sociedad en Londres. Suena como una teoría de conspiración absurda, ¿verdad? Pero la historia a veces tiene un asombroso sentido de la ironía. Hoy vamos a hablar de la mujer que se convirtió en la primera y última, la verdadera primera dama de la URSS, de Raisa Maximovna Gorbachova. Una figura tan trágica como destructiva para el sistema que encabezaba su esposo. Este tema es increíblemente importante hoy en día, porque muestra claramente cómo la desconexión catastrófica de la élite con la realidad, sumada al deseo de brillo occidental, puede destruir un Estado más rápido que cualquier ejército enemigo. A menudo olvidamos que un imperio no solo se destruye por crisis económicas, sino también por la pérdida de la autoridad moral del poder. En este video vamos a analizar varios momentos clave y sorprendentes. En primer lugar, veremos cómo el choque cultural provocado por la exposición pública de Raisa Maximovna rompió el paradigma soviético tradicional y provocó un odio feroz entre los ciudadanos comunes. En segundo lugar, estudiaremos en detalle sus viajes de compras al occidente, que se realizaban en medio de estantes vacíos y el sistema de cupones en la URSS, una receta perfecta para una explosión social. En tercer lugar, nos sumergiremos en las intrigas internas y descubriremos cómo la influencia de Alcoba transformó la política de personal de todo un imperio. Y en cuarto lugar, analizaremos cómo los políticos occidentales, al descubrir rápidamente las debilidades del secretario general soviético, usaron la vanidad de su esposa como su principal arma geopolítica. Y al final, les revelaré un hecho paralizante, impactante, pero cuidadosamente documentado sobre los llamados honorarios y cuentas occidentales, que les hará ver de manera completamente diferente los verdaderos motivos de la familia Gorbachov en los últimos meses de existencia de la URSS. Vean hasta el final. Esto realmente cambia por completo la visión del mundo. ¿Saben cómo empieza cualquier revolución? Con la violación de las reglas no escritas. Antes de la aparición de la pareja Gorbachov en la cima política, los ciudadanos soviéticos prácticamente no tenían idea de cómo eran ni de cómo vivían las esposas de sus líderes. Vamos a recordar la historia. Nadezhda Krupskaya fue una compañera de lucha, y Nina Yurshova, a pesar de saber idiomas, al lado de Jacqueline Kennedy, parecía una abuelita sencilla y hogareña con una bata floreada. Y a Victoria Brezhneva solo le interesaban las recetas de mermelada y la salud de Leonid Ilich. Las esposas de los líderes soviéticos eran invisibles. Era un acuerdo social no escrito. El líder pertenece al Estado, y su vida personal está oculta tras el alto muro del Kremlin. Y entonces aparece ella en escena, Raisa Maximovna Gorbachova, candidata de ciencias filosóficas, una mujer con un peinado impecable, vestida con trajes elegantes y con ambiciones que envidiaría cualquier ministro. Ya en 1984, incluso antes de que Mikhail Sergeyevich se convirtiera en secretario general del Comité Central del PCUS, ellos viajan en visita oficial a Londres. Fue ahí donde Margaret Thatcher pronunció su famosa frase de que con Gorbachov se podía tratar. Pero pocos saben que la atención de la prensa británica no solo estaba centrada en el futuro reformador, sino también en su esposa. Los periodistas occidentales estaban impactados. Una esposa soviética que no solo se queda al margen, sino que participa activamente en la charla de sociedad, cita a filósofos y posa para los fotógrafos con evidente placer. Sin embargo, lo que causaba admiración en Occidente se convirtió en el principio del fin dentro de la URSS. Imagínate a un ciudadano soviético de mediados de los años 80 enciende la televisión, el programa Premia, ¿y qué es lo que ve? Ve cómo el secretario general baja por la escalerilla del avión, y junto a él, a veces incluso medio paso adelante, va su esposa. Ella está siempre atenta, interviene en las conversaciones, interrumpe a su esposo, da consejos a los trabajadores en las fábricas. Esto causaba una irritación colosal. La razón de esta relación causal es sumamente simple. En la sociedad soviética patriarcal y conservadora, donde la igualdad de género se declaraba en el papel, pero en la política reinaba un rígido club de hombres, una mujer activa y autoritaria era percibida como una anomalía. La gente empezó a murmurar. Aparecieron apodos ofensivos. La llamaban la zarina, la madame. Bromeaban diciendo que en el país no gobernaba el Comité Central del PCUS, sino R.M. Gorbachova. Una anécdota histórica interesante. Cuando la pareja Gorbachov llegó de visita a Estados Unidos, Raisa Maximovna decidió darle a Nancy Reagan, la esposa del presidente estadounidense, una verdadera lección sobre marxismo, leninismo y la estructura de la sociedad soviética justo durante la hora del té.
Nancy Reagan escribió más tarde en sus memorias que estaba increíblemente irritada por esa manera de profesora leccionadora de la invitada soviética, que no dejaba de hablar ni un momento. Admitan que hay una buena dosis de ironía en esto, porque cuando tu propio país pasa horas haciendo fila, por papel higiénico y salchichas, es el mejor momento para darle una lección a la primera dama del mundo capitalista sobre la superioridad del socialismo. Esta disonancia entre sus palabras y la situación real en la URSS se volvía cada vez más evidente. Aquí llegamos a uno de los puntos más dolorosos. ¿Qué creen que es lo que más enfurece a la gente cuando la economía se va al abismo? Correcto, el lujo ostentoso de los gobernantes. Empecemos con un pequeño detalle poco conocido, pero muy revelador. Oficialmente se consideraba que el guardarropa de Raisa Gorbachova era mérito exclusivamente de maestros nacionales, en particular de la Casa de la Moda en Kuznetsky Most, con Vyacheslav Zaitsev. Y de hecho, muchas prendas se confeccionaban en Moscú, pero el diablo está en los detalles. Para confeccionar sus trajes se utilizaban las mejores telas importadas, los accesorios se compraban en el extranjero y sus viajes al extranjero siempre iban acompañados de visitas a boutiques caras. Mientras en la Unión Soviética se desarrollaba una campaña contra el alcohol, mientras se introducían cupones para jabón, azúcar y cigarrillos, mientras un ingeniero promedio ganaba sus 100 o 120 rublos y soñaba con botas checas, Raisa Maximovna brillaba con atuendos cuyo valor se contaba en miles de dólares. El diseñador francés Pierre Cardin la admiraba y Yves Saint Laurent organizaba desfiles privados para ella. Veamos las cifras y los hechos. En 1989, durante una visita a París, Raisa Gorbachova visitó una boutique de Yves Saint Laurent. Mientras las mujeres soviéticas cosían vestidos a partir de camisas de hombre recicladas y hacían fila para conseguir medias, la primera dama de la URSS elegía perfumes de élite y modelos de ropa exclusivos. La prensa occidental publicaba con entusiasmo fotos en las que la esposa del líder del Partido Comunista elegía diamantes en la joyería londinense Mappin y Webb. ¿Qué efecto tuvo esto dentro del país? Catastrófico. Los rumores se adelantaban al convoy gubernamental. La gente decía que ella compraba boutiques enteras, que pagaba con tarjetas de crédito doradas, lo cual para un ciudadano soviético era algo completamente de ciencia ficción. E incluso si parte de esos rumores estaba exagerada, la realidad era bastante elocuente. La relación causa-efecto de este fenómeno es destructiva. Gorbachov llamó al país a la aceleración y la perestroika, pidió apretarse el cinturón y trabajar por el bien de la renovación del socialismo. Pero la gente veía a su esposa brillando con diamantes junto a los multimillonarios occidentales y entendía una cosa: la élite vive bajo leyes completamente diferentes. La confianza en el poder, esa misma reverencia sagrada ante el Kremlin, se desvanecía ante sus ojos. Me viene a la mente una contradicción curiosa. Los Gorbachov realmente no entendían por qué no los querían tanto en su país natal. Raisa Maximovna creía que estaba haciendo una gran labor, representando a la mujer soviética ante el mundo como hermosa, educada y con estilo. Ella, sinceramente, creía que trabajaba para la imagen del país, y eso es totalmente cierto. En Occidente la querían, pero el problema es que ella era la esposa del líder no de un país occidental, sino de un país soviético. Ese es el cruel sarcasmo de la historia. Ella intentaba demostrarle a Occidente que los soviéticos también podían usar Dior, mientras que los propios soviéticos no tenían qué comer. Pasamos a la parte más peligrosa de nuestra investigación. Una cosa es amar los vestidos bonitos, y otra, muy distinta, es meterse en el gobierno de una superpotencia nuclear sin tener ninguna autoridad constitucional para hacerlo. Un hecho inesperado que durante mucho tiempo se mantuvo oculto del público en general. Raisa Gorbachova fue la primera esposa de un líder en la historia de la URSS, que recibió su propia escolta del 9ª Dirección de la KGB, un equipo personal de secretarias e incluso comunicaciones especiales. Según los recuerdos del ex jefe de seguridad del presidente de la URSS, el general Yuri Plejánov, la influencia de la esposa sobre Gorbachov no solo era grande, era absoluta. Los ejemplos concretos son impresionantes. Raisa Maximovna revisaba regularmente los borradores de los documentos estatales más importantes antes de que llegaran a la mesa del Politburó. Ella corregía el discurso del secretario general. Es más, asistía a reuniones a puerta cerrada y podía permitirse interrumpir al ministro de Relaciones Exteriores o al presidente del Consejo de Ministros. Muchas figuras históricas dejaron recuerdos bastante mordaces sobre esto. Boris Yeltsin, quien era el antípoda político de Gorbachov, odiaba ferozmente este monopolio familiar del poder. En sus memorias, el miembro del Politburó, Yegor Legachov, un hombre de ideas conservadoras, describía con amargura cómo las decisiones tomadas durante el día en las reuniones del Comité Central, para la mañana siguiente, de manera misteriosa, cambiaban a todo lo contrario. En los pasillos del partido, esto se llamaba la política de la almohada. Por la tarde, Mikhail Sergeyevich estaba de acuerdo con sus compañeros de partido, pero por la noche, Raisa Maximovna lo persuadía en privado. Y por la mañana, el país recibía una nueva dirección. Como consecuencia de esto, se produjo un rápido distanciamiento de Gorbachov de su propia nomenclatura.
La élite del partido, compuesta por hombres duros y curtidos en intrigas burocráticas, percibía el dominio de Raisa Maximovna como una ofensa personal. Estaban dispuestos a obedecer al secretario general, pero se negaban rotundamente a obedecer a su esposa. Esto destruyó la unidad de la élite gobernante. Cuando en agosto de 1991 estalló el Comité Estatal para el Estado de Emergencia, una de las razones psicológicas no oficiales pero poderosas de la traición del círculo cercano a Gorbachov fue precisamente el odio acumulado hacia este negocio familiar, una anécdota interesante de los pasillos del poder. Una vez, en la casa de descanso del gobierno en Foros, durante unas vacaciones, Raisa Maximovna empezó a regañar a los oficiales de la KGB porque colocaron mal las tumbonas y no sirvieron el té correctamente. Hombres fornidos, la élite de los servicios secretos, se veían obligados a escuchar los caprichos de la señora, como si no fueran oficiales de seguridad del Estado, sino sirvientes. Vale la pena sorprenderse de que en un momento crítico esos mismos servicios secretos no mostraran mucho entusiasmo por proteger a su líder. La ironía de la situación es que el sistema, construido sobre la dictadura del proletariado, terminó obedeciendo los caprichos de una sola mujer con formación filosófica. Si quieres vencer a tu enemigo, no es necesario pelear con él. A veces basta con convencerlo de que eres su mejor amigo y colmar de halagos a su esposa. Esa fue exactamente la táctica que eligió Occidente Colectivo respecto a la pareja Gorbachov. Un detalle poco conocido. Los analistas de la CIA y los psicólogos del Departamento de Estado de Estados Unidos rápidamente elaboraron un perfil psicológico del líder soviético y su esposa. Entendieron lo principal. Raisa Maximovna es increíblemente vanidosa. Le encanta estar en el centro de atención. Anhela ser reconocida como igual entre la aristocracia mundial y tiene una influencia total sobre su esposo. A partir de ese momento comenzó un brillante juego geopolítico. Durante las visitas de los Gorbachov a Occidente, no los recibían simplemente como líderes de un estado rival, los recibían como superestrellas de Hollywood. Surgió el fenómeno de la Garbi Gravemanía. A Raisa Maximovna le organizaban recepciones lujosas, le entregaban premios internacionales. En 1987, la revista británica Women's Own la nombró Mujer del Año. Mientras en casa la maldecían en las filas para comprar pasta, en Occidente la llevaban en hombros. La relación causal de estos halagos fue fatal para la URSS. Rodeados de lujo, admiración y los interminables aplausos de los líderes occidentales, Mikhail y Raisa Gorbachova perdieron el contacto con la realidad. Empezaron a pensar que las sonrisas de Ronald Reagan, George Bush padre y Helmut Kohl eran señal de una amistad sincera. Raisa Maximovna, enamorada del estilo de vida occidental, del confort, de la cultura europea, de manera subconsciente o tal vez consciente, empujaba a su esposo a hacer cada vez más concesiones en las negociaciones internacionales. ¿Para qué aferrarse al Pacto de Varsovia? ¿Para qué mantener la RDA? Porque si lo entregamos todo, nos van a querer aún más. Nos darán más premios, nos volverán a invitar a cenar con la reina de Inglaterra. Voy a dar un ejemplo concreto. En 1990, Gorbachov recibe el Premio Nobel de la Paz. Fue un triunfo en Occidente y absolutamente insignificante para los habitantes de la URSS. En ese momento había huelgas de mineros y la economía estaba en estado de muerte clínica. Raisa Maximovna brillaba de felicidad en las ceremonias de premiación, pero la contradicción más sorprendente es que los líderes occidentales, mientras le daban palmadas en la espalda a Gorbachov y admiraban los atuendos de Raisa, no se apresuraban a otorgar créditos reales para salvar la economía soviética. Ellos compraban concesiones geopolíticas con baratijas, sonrisas y cumplidos, y la principal admiradora de esas baratijas era la primera dama. Esta es realmente una amarga ironía histórica. Una gran potencia cedía sus posiciones no porque hubiera perdido una guerra, sino porque sus líderes querían agradar demasiado a sus rivales geopolíticos. Querían ser aceptados en el exclusivo club occidental. Y la estrella guía en este camino de capitulación fue el amor de Raisa Gorbachova por la vida lujosa al otro lado del telón de acero. En resumen, reunamos todas las piezas de este rompecabezas. Raisa Maximovna Gorbachova no destruyó la Unión Soviética por sí sola. Eso sería una exageración anticientífica. La economía estaba estancada, los conflictos nacionales ardían lentamente y el sistema exigía reformas. Pero fue precisamente ella quien se convirtió en ese catalizador, en la chispa que encendió el barril de pólvora del descontento social. Su vida pública rompió con las tradiciones soviéticas. Su amor ostentoso por la ropa occidental, las compras y las fiestas sociales, en contraste con una población cada vez más empobrecida, destruyó la autoridad sagrada del poder supremo. Su constante intervención en los asuntos del Estado, esa política de alcoba, dividió a la élite política y dejó a Gorbachov sin el apoyo de su propio partido. Y su vanidad y sed de reconocimiento occidental convirtieron al líder soviético en una presa fácil para los experimentados jugadores geopolíticos en Washington y Londres.
¿Saben qué paralelo con la actualidad es imposible no notar aquí? Hoy en día, a menudo vemos a políticos y funcionarios de alto rango que se preocupan más por cómo se ven ante los foros internacionales en Davos que por lo que piensan de ellos sus propios ciudadanos. La élite, cuyos hijos estudian en Londres, cuyas esposas hacen compras en Milán y cuyo capital se guarda en Suiza, nunca podrá defender sinceramente y hasta el final los intereses nacionales de su país. Los Gorbachov fueron los primeros en demostrar abiertamente esta enfermedad mortal para el Estado, el virus de la vanidad occidental. Y ahora, como prometí, ese dato curioso del prólogo, el gancho que arranca todas las máscaras. En 1991, cuando la Unión Soviética ya se estaba desmoronando y cayendo a pedazos, Raisa Gorbachova publica un libro de reflexiones titulado Yo espero. El libro se publica activamente en Occidente, y aquí es donde empieza lo más interesante. Los honorarios por este libro, así como por las ediciones extranjeras de los libros del propio Gorbachov, que sumaban millones de dólares, fueron a parar a cuentas occidentales. Por primera vez en la historia del Estado soviético, la familia del líder en funciones comenzó a acumular legalmente enormes capitales capitalistas en el extranjero, creando la base para el llamado Fundación Gorbachov. Mientras millones de ciudadanos soviéticos perdían sus pequeños ahorros en las libretas de ahorro debido a la inflación, la familia Gorbachov se aseguraba una vida sin preocupaciones en ese mismo sistema occidental que tanto admiraban. Esto ya no era simplemente ir de compras, era la integración de los intereses personales de la alta dirección en el sistema financiero mundial, y cuando eso sucedió, el destino de la URSS quedó finalmente sellado. El Estado se convirtió simplemente en un obstáculo para su nueva vida, hermosa y global. Y en relación con esto, tengo una pregunta provocadora para ustedes, sobre la cual les propongo reflexionar y escribir su opinión en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Era Raisa Gorbachova simplemente una mujer ingenua que se convirtió en víctima de la misoginia y la envidia soviéticas? ¿O era ella una arquitecta fría y glamurosa de la desintegración que cambió el gran imperio por una tarjeta de crédito dorada y los aplausos de Occidente? Los espero en los comentarios, vamos a discutir. Por hoy es todo de mi parte. Saquen conclusiones de la historia para no repetir sus errores.